Para quien ha nacido bajo Sagitario, el aire ya no suena igual. Hay una verdad que venía tapada con gestos bonitos y silencios muy medidos, y ahora está empujando con una fuerza que no piensa frenarse. Esa persona que aparentaba tranquilidad, mientras colocaba medias verdades como quien deja migas para despistar, empieza a perder el control de una imagen que ya no consigue sostener, ni con sonrisas ni con cuentos. Lo que notas ya no es una sospecha suelta, ni una idea incómoda que iba y venía, es esa certeza rara que se mete por dentro, te pone en alerta, y te obliga a mirar donde antes no querías. Has intentado quitarle importancia a muchas cosas, buscar excusas, pensar que todo tenía una explicación lógica, pero dentro de ti seguía encendida esa sensación de que algo no cuadraba, de que había una pieza escondida a propósito. Puede que incluso se te repitieran escenas en la cabeza, o que ciertos detalles tontos se clavaran más de la cuenta, porque cuando algo es falso, por mucho adorno que lleve, acaba haciendo ruido. Si quieres que la mentira se le atragante a quien quiso jugar contigo, escribe abajo, que se caiga el teatro, regala tu like y sigue conmigo ahora, porque lo que viene te destapa mucho más de lo que imaginas. No estás exagerando, no te lo has inventado, lo que llevabas tiempo notando tenía fondo, tenía motivo, y ya ha empezado ese movimiento que va a dejarlo todo a la vista. Hay alguien que creyó que podía manejar lo que veías, lo que pensabas o lo que sentías, y se acostumbró tanto a controlar el relato, que jamás imaginó que ibas a despertar así. Lo más fuerte es que esa persona se apoyó en tu paciencia, en tu forma noble de dar margen, en tu costumbre de esperar a tener pruebas antes de señalar nada, y ahí fue donde pensó que tenía la partida ganada. Pero cuando se agota la paciencia de alguien que ha aguantado demasiado, aparece una claridad afilada, una mirada distinta, y eso ya está ocurriendo dentro de ti, aunque aún haya cosas que no has terminado de encajar. Lo que se viene no es pequeño, no es una simple aclaración, es un giro que cambia por completo la forma, en la que vas a entender todo lo vivido. Hay heridas que duelen más por lo que callan que por lo que muestran, y llevas tiempo cargando con preguntas que nadie respondió bien, con palabras a medias, con silencios que pesaban más de lo normal y te dejaban un sabor muy raro. En más de una ocasión llegaste a pensar que quizá estabas viendo fantasmas, que tal vez el problema era tu miedo, tu cansancio, tu cabeza dándole vueltas a algo sencillo, pero no, lo que sentías era real y tenía una razón. Cuando alguien miente de verdad, no siempre se nota en lo que dice, a veces se nota en cómo evita mirarte, en cómo cambia el gesto cuando entras, en cómo se queda quieto un segundo de más. Ahí es donde empieza a romperse todo, justo en ese rincón donde parecía que no pasaba nada, porque la calma fingida tiene fecha de caducidad, y a esa fachada ya se le ven las grietas. Lo que te está pasando no solo habla de lo que te ocultaron, también habla de lo que ya no puedes seguir tapando dentro de ti, porque hay una parte tuya que no acepta más migajas disfrazadas de verdad. Llevabas tiempo siendo empujado hacia este despertar, primero con señales discretas, luego con escenas demasiado evidentes, y aunque una parte de ti quería seguir creyendo, la vida ha decidido abrirte los ojos de una forma que ya no admite marcha atrás. Lo que parecía confusión empieza a ordenarse, y cuando se ordena duele, porque entiendes de golpe por qué había palabras que no encajaban, promesas que olían a hueco y actitudes que te dejaban, con la sensación de estar de sobra. Si quieres que tu vida empiece a llenarse de gente limpia, y de verdades de frente, escribe abajo, quiero verdad en mi vida, suscríbete ahora y quédate conmigo, porque todavía viene la parte que cambia esta historia por completo. Hay una escena muy clara que se repite en momentos así, una conversación cualquiera, una pantalla encendida, una frase mal dicha, y de pronto todo hace clic sin necesidad de más explicaciones. Esa claridad te está buscando, y cuando te alcance, no vas a volver a mirar a esa persona con los mismos ojos. En el fondo ya sabías que este momento iba a llegar, por eso había días con una inquietud extraña, con conversaciones que se torcían sin motivo y con respuestas tan vacías, que casi dolían más que una verdad cruda. La vida tiene esa manera tan suya de desenmascarar a quien se pasa de listo, basta una palabra mal colocada, una contradicción torpe, o un silencio en el momento equivocado, para que el castillo entero empiece a venirse abajo. Y ahí es cuando entiendes que no has perdido el tiempo esperando, porque esas señales eran el mapa, no la trampa, y te estaban llevando justo a este punto. También se mueve otra presencia en tu entorno, alguien que observa sin mala intención, alguien que no está jugando contigo, y que puede convertirse en la pieza que faltaba,
para confirmar lo que hasta ahora solo podías sentir. Puede aparecer en forma de comentario casual, de una información que se escapa donde no tocaba, o de una persona que menciona algo demasiado concreto como para ser casualidad, y ahí va a encenderse una luz importante. No lo apartes por parecer pequeño, porque muchas verdades enormes entran por una rendija mínima, y eso que estaba tan bien escondido, empieza a asomarse precisamente por donde nadie lo esperaba. En los próximos días vas a notar cambios en el ambiente, palabras más tensas, gente que evita sostenerte la mirada, personas que se ponen amables de más, como si quisieran cubrir un olor que ya no se puede disimular. No te confundas con ese exceso de dulzura, porque cuando alguien teme ser descubierto, intenta parecer inocente con una insistencia que acaba delatándolo. Todo eso que notas es la prueba de que algo se está removiendo muy fuerte, y de que más de uno ya percibe que no eres la misma persona fácil de desorientar. No necesitas buscar venganza, ni montar un espectáculo, ni entrar en guerras de explicaciones, porque la verdad, cuando decide subir a la superficie, sabe defenderse sola, y dejar a cada cual en el lugar que merece. Lo importante ahora es mantenerte firme, sin correr, sin regalar reacciones a quien esperaba verte dudar eternamente, porque ese cambio en tu energía es precisamente lo que está empezando, a desarmar a quien te quería confundido. Hay alguien que ya está perdiendo el control, y esa pérdida de control va a traer un error tan claro, tan visible, que muchas de tus dudas van a caer de golpe. No todo en esto es pérdida, aunque ahora escueza, porque de aquí están haciendo una forma nueva de mirar el amor, la lealtad y la confianza, una mirada mucho más fina, mucho más despierta, mucho más difícil de engañar. Estás aprendiendo a notar cuando algo suena bonito pero está vacío, cuando una actitud viene limpia y cuando viene manchada, y esa sabiduría te va a ahorrar mucho dolor en los meses que vienen. Para un corazón de Sagitario, que suele moverse con verdad y con impulso, esta lección no llega para apagarte, llega para afinarte, para que no vuelvas a dar tu luz donde solo querían aprovecharse de ella. Hay cosas que se sienten antes de verse, y quiero saber si también te ha pasado eso, de notar una mentira en la cara de alguien, aunque todavía no pudieras demostrarla. Justo cuando empieces a confiar de nuevo en lo que percibes, va a pasar algo inesperado, algo que no solo te confirma todo, sino que cambia el rumbo entero de esta historia. El ambiente alrededor se ha vuelto inquietante, como si las palabras de ciertos labios llevaran doble fondo, como si algunas miradas midieran tus pasos, esperando descubrir cuánto sabes y hasta dónde has llegado por tu cuenta. Hay una tensión suave pero muy clara, y cuanto más intentan mantener la normalidad, más se les nota el esfuerzo, porque ya no pueden sostener el decorado igual que antes. Has cambiado la forma de mirar a esa persona, y esa mirada tuya, más fría, más consciente, más cansada de cuentos, está poniendo nervioso a quien vivía cómodo bajo una máscara. Empiezan a evitar ciertos temas, a responder demasiado rápido, a cambiar de conversación justo cuando tocas algo importante, y ese tipo de huidas hablan más que cualquier confesión. Dentro de ti hay una claridad nueva, una certeza que crece aunque haya momentos en los que preferirías no acertar, porque hay verdades que liberan, pero antes dan un golpe seco. Lo más impactante es que una tercera persona podría acercarte datos que todavía no tienes, sin pretenderlo siquiera, y cuando eso pase vas a entender por qué tantas cosas no te encajaban. No es casualidad que ahora lleguen mensajes raros, menciones extrañas, detalles soltados donde no tocaba, porque la vida usa lo cotidiano para arrinconar lo falso y obligarlo a enseñar la cara. Lo que parecía enterrado sigue vivo, sigue moviéndose por detrás, y sigue observando, pero ya no con la seguridad de antes sino con el miedo de quien nota que el suelo se le abre bajo los pies. Durante semanas has tenido pensamientos fugaces, imágenes rápidas, impulsos de alejarte sin una razón redonda, y en vez de ignorarlos deberías reconocer que ahí había una sabiduría enorme protegiéndote. Esa sensación de estar siendo observado, de que cada movimiento tuyo provocaba una reacción extraña, no era imaginación, porque había una atención puesta sobre ti que no venía desde un lugar limpio. Lo que esa persona no calculó fue que el tiempo no siempre favorece al que manipula, y ahora mismo el tiempo está trabajando para ti, no para quien quiso jugar contigo. Aquí no se habla solo de una traición afectiva, se habla también de manipulación, de dudas metidas adrede, de una estrategia para hacerte pequeño, y que terminaras pidiendo perdón por ver lo evidente. Pero ese velo ya se está levantando,
Y cuando se levanta no solo ves lo que te hicieron, también ves por qué lo hicieron, y esa comprensión te devuelve una fuerza que llevabas demasiado tiempo sujetando. Si alguna vez te hicieron sentir exagerado, por notar cosas que luego eran verdad, quiero leerte abajo, porque sé que ese nudo en la garganta no se olvida tan fácil. Lo más curioso es que muchas veces el universo no destapa nada con grandes dramas, lo hace a través de errores humanos, y pronto alguien va a cometer uno tan torpe, que dejará media historia al descubierto. Puede ser un mensaje enviado donde no tocaba, una conversación escuchada por casualidad, una publicación con más información de la cuenta, o un gesto fuera de lugar que confirme lo que llevabas tiempo oliendo. No le temas al impacto de ese momento, porque después del primer golpe llega una sensación inmensa de alivio, como si por fin se te cayera de encima un peso que no te correspondía llevar. También se acerca una energía distinta, mucho más limpia, más serena, y aunque no tiene por qué ser alguien totalmente nuevo, sí trae una vibración muy diferente a lo que vienes dejando atrás. Puede ser una persona ya conocida, alguien de tu entorno, alguien visto 1000 veces sin importancia, que ahora empieza a tener una presencia más clara, justo cuando el ciclo del engaño se rompe. No llega para complicarte, ni para pedirte que tapes nada, sino para recordarte que una conexión de verdad no necesita esconderse, justificarse ni hacerse humo cada 2 por 3. El entorno te va a mostrar sin adornos, quién está contigo de verdad y quién solo se guía cerca por interés, porque mientras algunos se apartan sin dar la cara, otros intentarán acercarse demasiado deprisa, al notar que ya no estás disponible para juegos. Observa más de lo que hablas, porque las piezas se están moviendo solas, y cuando se mueven solas, suelen colocarse mejor de lo que uno imagina. Lo que parece una sacudida incómoda es, en realidad, una limpieza profunda, una manera de vaciarte de lo falso, para que no vuelva a ocupar espacio dentro de tu vida. A veces la vida no castiga, simplemente barre, aparta, recoloca, y te obliga a reconocer la fuerza que tenías dormida, mientras tratabas de salvar lo insalvable. Cuando veas caer esa máscara por trozos, sentirás algo muy especial, no tanto rabia, sino un descanso inmenso, la calma de quien por fin entiende que no estaba loco ni confundido ni viendo fantasmas. Y justo cuando pienses que ya has entendido lo principal, aparece otra capa de esta historia, una que conecta muchos detalles sueltos, y te hace ver que no se trataba solo de una mentira, sino de toda una intención por mantenerte atado a una versión falsa. Lo que va a salir a la luz supera una simple decepción, porque aquí hubo cálculo, hubo doble cara, hubo actos muy pensados para que siguieras en una posición de duda, mientras la otra parte conservaba el control. Eso es precisamente lo que más va a doler al principio, descubrir que no fue torpeza ni confusión, sino una jugada sostenida con plena conciencia. Lo más perturbador es que hubo momentos en los que esa persona te observaba mientras mentía, convencida de que dominaba por completo la situación, de que podía seguir interpretando su papel sin que nada se le moviera. Creía tenerlo todo atado, pero el tiempo tiene una manera muy fría de cobrar facturas. Y ahora ese tiempo le está pisando los talones sin posibilidad de escapar. Hay además otra figura implicada, alguien que supo demasiado y decidió callar, alguien que no fue inocente, porque callar en según qué historias también es participar. Ese silencio cómplice se va a romper, quizá por accidente, quizá por nervios, quizá por una reacción que no consiguen contener cuando te notan distinto. Hay silencios que hacen más daño que una mentira dicha de frente, y me interesa saber si también te cuesta perdonar a quien vio todo y eligió mirar hacia otro lado. Tu energía ha cambiado, y eso desconcierta muchísimo a quienes antes se beneficiaban de tus dudas, porque ahora perciben una distancia nueva, una firmeza que no necesita gritar para hacerse notar. Se dan cuenta de que ya no te manejan igual, de que no te tragas cualquier explicación, de que algo dentro de ti se ha puesto en pie de una vez por todas. Ahí empieza su verdadero derrumbe. No cuando hablan, sino cuando dejan de poder influir en tu manera de verte a ti mismo. Hubo una intención muy clara de tocar tu destino personal, de empujarte hacia decisiones, estados de ánimo o dependencias que no te favorecían, y por eso esta sacudida va mucho más allá de descubrir un engaño corriente. Lo que está ocurriendo es una recuperación de poder, la tuya, y por eso cada detalle que sale duele tanto y al mismo tiempo te fortalece. Para alguien tan frontal como Sagitario, al que le gusta ir de cara aunque a veces se calle por no herir,
Descubrir una doble vida emocional o una manipulación así deja huella, pero también despierta un fuego imparable. Ahora las palabras que antes se quedaban atrapadas, van a empezar a salir con una seguridad que va a incomodar a quien te subestimó. No nace del rencor, nace de la verdad, y esa verdad te devuelve una voz muy firme, muy limpia, muy imposible de volver a callar. Durante demasiado tiempo aceptaste menos de lo que merecías, pensando que aguantar era madurez, que justificar era amor, que ceder una vez más iba a traer paz, y ahora ves que solo estabas retrasando una tormenta. La calma sin autenticidad no era paz, era una pausa rara antes del caos, y por eso lo que antes te hería tanto, ahora empieza a transformarse en conocimiento, en experiencia, en un filtro nuevo para no volver a regalarte donde no toca. Este proceso te prepara para un ciclo mucho más sólido, donde vas a detectar antes el disfraz del afecto falso, y vas a dejar de confundir intensidad con verdad. Lo mejor es que también se acerca una persona inesperada, alguien que ha visto más de lo que creías, y cuya entrada en esta historia no es casual. Esa presencia no apareció antes porque no era el momento, pero ahora puede jugar un papel clave, ya sea para ayudarte a entender, para sostenerte de una manera limpia, o para enseñarte que aún existen personas sin dobleces. Puede cruzarse de golpe, puede retomar contacto, puede decir justo lo que necesitabas escuchar sin andar pisando huevos, y eso va a tocarte de una forma muy especial. Hay encuentros que llegan cuando ya no esperas nada de nadie, y si una vez te pasó algo así, me encantará saber si también te sorprendió justo en el peor momento. En los próximos días pueden darse escenas pequeñas, pero muy significativas, una charla sincera, una coincidencia útil, una frase que llega como una llave exacta, y todo eso va a ir ordenando tu mundo por dentro. No se trata de revancha, se trata de reparación, de ver cómo cada pieza vuelve a su lugar, y cómo el tiempo te devuelve parte de lo que te quitaron con engaños. Aunque ahora cueste creerlo del todo, el futuro cercano viene con más luz de la que imaginas, precisamente porque ya no vas a ir cargando con lo que nunca fue tuyo. Antes de llegar a ese punto más liviano, hay una revelación que une todos los hilos de esta historia, y explica mucho más de lo que parecía a simple vista. Vas a comprender por qué esa persona actuó como actuó, qué necesidad oscura había detrás de tanto control, y por qué tu alma llevaba tanto tiempo poniéndose en guardia, aunque tu cabeza quisiera creer otra cosa. Cuando eso encaje, no solo verás el engaño, también verás el aprendizaje inmenso que venía escondido dentro de él. Ahora el ambiente empieza a sentirse distinto, más limpio, como si por fin el aire pudiera entrar sin pasar por tantas capas de mentira, y aunque aún floten restos del pasado, ya no tienen el mismo poder sobre ti. Lo que fue una herida profunda se está transformando en sabiduría práctica, en una brújula interna mucho más afinada, en una forma de reconocerte que antes no tenías. No hay castigo en esto, hay una devolución, una manera de devolverte el centro, para que no vuelvas a entregar tu valor, a quien solo sabe usarlo para su beneficio. El universo está recolocando a cada persona en el sitio que le toca, y estás justo en medio de ese reajuste, más despierto, más fuerte y mucho menos dispuesto a tragar humo. Has pasado por una oscuridad emocional muy seria, pero saliste con una claridad que no se compra ni se aprende en un día, se gana atravesando fuego, y eso ya nadie te lo quita. A partir de aquí aparece una oportunidad brillante, un camino que no se parece en nada a lo que dejas atrás, y viene acompañado por una energía sincera, una presencia que no necesita esconder nada para tener fuerza. Es un tipo de vínculo distinto, más simple, más sano, más fácil de respirar, y por eso puede sorprenderte tanto, porque después del caos uno casi se acostumbra a desconfiar de lo bueno. Sin embargo, lo auténtico se nota precisamente porque no te deja en vilo, no te confunde, no te obliga a descifrar dobles mensajes para sentirte seguro. Se repiten señales para ti, frases oídas varias veces, detalles que vuelven, pequeños guiños de la vida, que van confirmándote que el camino correcto no siempre es el más cómodo, pero sí el que te devuelve la paz de verdad. Sientes que todo empieza a hablarte más claro, como si la realidad usara un idioma que ahora sí sabes entender, y cada repetición viniera a decirte que no vas tarde, que no te equivocaste al abrir los ojos. Ya no necesitas buscar fuera esa validación constante, porque la verdad está empezando a vibrar dentro de ti con una firmeza preciosa. Hay momentos en los que una frase escuchada al azar te cambia el día entero, y quiero saber si a ti también te pasa, con esas palabras que parecen llegar justo cuando más falta hacen.
La energía del pasado se disuelve poco a poco, pero antes de irse deja una lección enorme: no volver a aceptar menos de lo que ya sabes que vales. Esa conciencia nueva será tu escudo, tu filtro y también tu bendición, porque te permitirá construir relaciones donde haya reciprocidad, claridad y calma de la buena, no esa calma tensa que en realidad era miedo. Siento además movimiento en tu entorno físico, decisiones que cambian rutinas, ganas de modificar espacios, viajes pensados desde otro lugar, incluso la sensación de que necesitas aire nuevo, para terminar de soltar lo que se quedó pegado. Algunos cambios parecerán pequeños, pero tendrán un efecto enorme en tu ánimo, porque cuando el alma se despeja, el cuerpo y la casa también piden orden. Todo lo que empieces a mover ahora tiene coherencia, incluso lo imprevisto, porque ya no estás actuando desde la confusión, sino desde una claridad que se ha ganado con mucho esfuerzo. No tienes que entenderlo todo de golpe, solo seguir aquello que te dé paz sin tener que convencerte, aquello que no te obligue a justificar lo injustificable, aquello que no te haga sentir que siempre falta una pieza para estar tranquilo. También se siente una protección muy fuerte a tu alrededor, una ayuda silenciosa que ha estado sosteniéndote, incluso en los días en los que pensabas que no podías más. Puede manifestarse en sueños intensos, en recuerdos que regresan con ternura, en olores familiares, en esa sensación de compañía que aparece de repente cuando más la necesitas. No es imaginación, es apoyo, y llega para que no vuelvas a regalarle terreno a la duda cuando ya has recorrido tanto. Cada vez que te tambalees un poco, recuerda todo lo que has superado, porque esa memoria será suficiente para devolverte la fuerza, y para recordarte que no te estaban rompiendo, te estaban recolocando. En los días que vienen, algo va a arrancarte una sonrisa limpia, una noticia, un gesto, un encuentro, una pequeña alegría que te hará notar que la vida sigue, y sigue mejor cuando no hay máscaras metiendo sombra. El futuro que se abre ante ti tiene posibilidades reales, no promesas vacías, y eso se va a notar en la estabilidad, que poco a poco empieza a entrar donde antes solo había desgaste emocional. Lo que parecía una pérdida se convierte en impulso, y lo que dolía empieza a servirte para crear algo mucho más sólido, mucho más honesto y mucho más tuyo. Si alguna vez vuelves a dudar, vuelve a mirar lo que descubriste, porque un despertar así no se olvida, se vuelve parte de tu manera de caminar. No escondas más tu luz, para que otros no se sientan incómodos con su propia oscuridad, porque bastante tiempo has pasado encogiendo tu verdad, para que todo pareciera menos grave de lo que era. Ya atravesaste manipulación, dudas, desgaste y engaño, y ahora el camino pide otra cosa de ti: presencia, dignidad, límites y una ternura mucho mejor repartida. Para quien lleva la chispa de Sagitario, esta etapa no viene a apagar el fuego, viene a enseñarle dónde sí merece arder, y dónde no tiene sentido seguir calentando un lugar helado. Mantente abierto a la gente que no te hace adivinar, a las oportunidades que llegan sin trampa, y a los cambios que traen plenitud en vez de sobresalto. Cada paso que des desde hoy será una prueba de amor propio, una manera de elegirte sin culpa, y una promesa silenciosa de no volver a traicionarte, por sostener a quien no estaba siendo limpio contigo. Y todavía hay algo hermoso en todo esto, que después de ver una máscara caer, ya no vuelves a enamorarte tan fácil de un disfraz, empiezas a mirar la verdad de frente y eso te ahorra años de desgaste. Lo que duele ahora está limpiando el terreno para que entre una etapa más sana, más luminosa y mucho más compatible con quien eres de verdad. Quédate con la calma de haber despertado, con la fuerza que has recuperado, y vuelve a por la próxima lectura, porque aquí voy a seguir acompañándote.